Bueno, muy buenos días desde la Biblioteca del Recinto de Grecia. Es un honor tenerlos con nosotros el día de hoy, que vamos a tener un tema bastante interesante, que es cómo reconocer fuentes confiables en Internet. Ujú. Ok. Y el día de hoy vamos a tener estos temas. Vamos a hablar sobre cuáles son esos criterios que necesitamos para evaluar las fuentes confiables en Internet. Vamos a ver ahí algunos puntos sobre qué necesitamos observar. Luego, criterios para evaluar revistas electrónicas, cómo identificar noticias falsas y les voy a compartir algunos links para búsqueda de información confiable en buscadores académicos. Como les decía, más adelante vamos a tener charlas especializadas en bases de datos, este, y citación bibliográfica y demás cosas. Entonces, la de hoy, esta parte es como para que ustedes se vayan familiarizando con diferentes buscadores que se encuentran a nivel público. No nos vamos a enfocar en el CIPDI, sino que la charla está enfocada a público en general. Entonces, la idea es mostrarle a las personas dónde pueden conseguir información bastante valiosa en revistas académicas y demás que están disponibles en la web. ¿Ok? Y en alguno de estos temas vamos a ver algunos videos que nos van a explicar muy detalladamente a qué se refieren las noticias falsas y cuáles son esos criterios. ¿Ok? Para que sea un poco más ameno. Cuando ponga los videos, tienen la total libertad de levantar la mano, de hablar, de dar su opinión respecto a los temas. Generalmente me gusta más que las charlas sean un poco más interactivas, que conversen, que expongan sus dudas y demás. También pueden ir colocando sus preguntas en el chat y las vamos a ir contestando pues en el momento o al final de la charla, dependiendo, ¿verdad? Entonces, para dar inicio, me gustó mucho esta cita que dice que la revolución de la información ahora nos da acceso a demasiada información. Nuestros problemas son que estamos abrumados, por lo que en cierto sentido básicamente ni siquiera sabemos a dónde acudir. Y es una frase muy real porque pues en los últimos años ha surgido un boom muy grande en la cantidad de información y en el acceso que nosotros tenemos a la información. Antes, hace muchos años, cuando yo era pequeña, la información estaba en las bibliotecas o en la biblioteca de la escuela o del colegio, o había una familia en el barrio que tenía la enciclopedia y todos íbamos a esa casa a consultar la enciclopedia, pero con el tiempo el Internet nos ha permitido que prácticamente tenemos una duda mínima, escribimos o incluso le hablamos al Google y de una vez nos da una respuesta. Entonces, a veces esa necesidad de información es súper rápida y necesitamos cosas como ya, que nos defina un concepto y está bien recurrir a Google y que nos diga, como el otro día me preguntaba mi sobrino, ¿por qué el aire se mueve? ¿Verdad? Entonces, algo más fácil para yo explicarle el concepto de por qué el aire se movía, pues recurrí a Google y le mostré un video de cómo se movían los vientos por el calor, ¿verdad? Entonces, son cosas que uno puede hacer muy rápido y mostrar rápido, pero cuando necesitamos encontrar información de calidad, porque lo que estamos buscando o nuestra dirección va más hacia la investigación, tenemos que ser muy cautelosos con la información que estamos colocando. Por supuesto, no vamos a referenciar a Google en nuestra tesis o en nuestra investigación que lleva años, ¿verdad? De colectar datos, etcétera. Entonces, tenemos que saber cómo clasificar toda esa información, cómo entender si una información que me están ofreciendo es válida, es adecuada para lo que estoy haciendo y tiene un respaldo científico que permita que yo use esa información, ¿verdad? Que sea confiable y que además las personas a las cuales está dirigida mi investigación y lo van a leer, ellos van a comprender y van a saber que esa información es confiable, ¿verdad? Es toda una red, todo está enlazado. Digamos, yo estoy investigando para poder publicar
para que las personas que desean o que están conectados con ese línea de investigación puedan leer mi artículo y además lo puedan replicar o además puedan leer las referencias de donde yo saqué las bases para mi publicación. Entonces, ven que hay muchas cosas ahí entrelazadas y que son importantes a tomar en cuenta. Después, esa frase de Churchill también es bastante interesante porque nos dice que el auténtico genio, o yo diría aquí el ingenio, consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria. Entonces, ¿qué pasa acá? Que, como les decía, hay tanta información que entonces nosotros tenemos que capacitarnos o generar esas habilidades o como esas skills para poder evaluar la información que nos llega. Y esto lo vamos a ver mucho con noticias falsas, con cómo leer las páginas web, cómo analizar las revistas, ¿verdad? Y los artículos para poder evaluar y entender que esa información que nos están dando es correcta, que no se contradice, que, o sea, que no es algo de una opinión. O sea, acá quizás la parte de opinión, pues, para cierto sentido es correcto. Todos tenemos derecho a opinar, a decir lo que nos parece un tema en específico, pero cuando hacemos investigación, la opinión sin base científica o sin fundamento, no nos sirve. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer ese primer filtro. ¿Estoy leyendo opinión o estoy leyendo algo cierto, con fundamento, verdad? Entonces, vamos a ir viendo esas partes. Antes de todo esto, porque vamos a ver toda la parte digital, la recomendación que nosotros siempre hacemos a los estudiantes, a los investigadores y demás, es que siempre recurran a fuentes primarias, que siempre recurran a la parte impresa, porque pues ahí está, hay todo un proceso editorial, perdón, en las publicaciones que permiten que esa información en los libros sea confiable. Por supuesto, nunca tenemos que confiar 100% de todo lo que se dice, por eso tenemos que contrastar la información entre libros, entre tesis, revistas. Si buscamos un tema en específico, buscar todas las posibilidades de ese tema hasta llegar al punto donde pues ya todo nos sigue saliendo lo mismo, ¿verdad? Como cuando estamos haciendo una tesis y empezamos a buscar del marco teórico y buscamos y hemos profundizado tanto que ya sabemos que llegamos al punto máximo de nuestro marco. Entonces, ya es el momento de avanzar con otras partes. Entonces, como les decía, utilicen siempre las fuentes primarias para obtener información de calidad. Y después vamos avanzando a las otras partes de Internet. Entonces, vamos a empezar con el primer tema, que son criterios para evaluar fuentes confiables en Internet y qué aspectos vamos a tomar en cuenta. ¿Ok? Primero que nada vamos a evaluar quién es la autoría, quién es la persona que está detrás de ese blog, ese artículo, ese documento que está alojado en Internet. Eh, Cuando entramos a una página web, lo primero que debería aparecernos obviamente es el título o el nombre del sitio web, pero también el contacto. ¿Quién es esa persona que escribió? Y si yo puedo tener acceso a esa persona. Si es un investigador, pues obviamente el investigador siempre desea que lo contacte tanto para que este, tanto para que le hagan consultas como para hacer colaboraciones y demás. Y generalmente los autores, los científicos, los investigadores, cuando me refiero a científicos no hablo solo de ciencias puras, ¿verdad? Sino toda la gama de científicos que existen, ¿verdad? Que, para mantener esa línea, ¿verdad? Entonces, si yo tengo acceso al correo, a la dirección de la oficina o al teléfono, o sea, si hay una institución que respalde a este autor,
Entonces a mí me da un poco más de confianza de que esa persona está trabajando en una institución y tiene el respaldo de ellos. ¿Ok? Entonces por ahí, digamos que puede ser un primer check. Aunque esta no es la única, eh, pues como decir, esta no es la única, como dicen por ahí, no es la única bandera roja, ¿verdad? O bandera que vamos a ir viendo durante el proceso, sino que también tenemos que ir viendo más cosas, porque muchas veces, aunque digan que viene, por ejemplo, que es un investigador de la Universidad de Costa Rica, tenemos que ver si esta persona, como dice acá, está calificado para escribir de este tema. Porque yo puedo decir, si yo trabajo en la Universidad de Costa Rica y estoy escribiendo un artículo de medicina, pero yo soy bibliotecóloga, ¿verdad? No puedo hablar a ciencia cierta. Puedo hacer un compilado de artículos que han salido sobre tal tema de medicina, pero yo como bibliotecóloga no puedo hablar del tema de medicina como experta en medicina. Entonces, a eso me refiero, a buscar quién es esta persona y si realmente está calificado para esto. Después, si nosotros podemos seguir la trayectoria de esta persona en Google, por ejemplo, como les decía, cualquier investigador está con la total apertura a estar publicando sus investigaciones. Entonces, pues generalmente podemos encontrar qué cosas ha publicado él, él o la autora, ¿verdad? Y también el dominio o la URL de la fuente de la página que estamos observando si es un dominio pues conocido, ¿verdad? Ahora les voy a dar un listado de cuáles son esos dominios como más confiables. ¿Ok? Después, ¿cuál es el propósito del sitio que estoy visitando? ¿Para qué audiencia específica está enfocada este sitio? Eh, si la lectura es muy fácil, si es con palabras muy sencillas o si al contrario empiezan a decirle que le están promoviendo un artículo, no sé, un tema. Por ejemplo, seguimos con los ejemplos de medicina, que la cura de tal cosa. Y entonces empiezan a enrollarlo y a enrollarlo todo el documento y le hablan y le hablan y le hablan de un montón de cosas que más adelante le vamos a hablar sobre medicina tan innovadora, tan esto, tan lo otro, y lo siguen, y al final no le dicen nada. Entonces es una información vacía que simplemente el sitio lo que está tratando es de captar a un lector para que se mantenga en esa página porque de una u otra manera se monetiza el tiempo que usted está observando la página. Entonces, eso, pues hay mucho en internet y muchas de estas noticias que son contenido realmente basura que no nos importa a nivel científico y de investigación. ¿Ok? Entonces, también tenemos que observar si el tipo de lenguaje es un lenguaje muy elevado, un lenguaje muy técnico, ¿verdad? Cuando el lenguaje es bastante técnico, estamos viendo que la persona tiene pues conocimiento, realmente investigó y está hablando de un tema que conoce. ¿Ok? Como les decía, puede ser para vender un producto, puede ser estas páginas que le dicen, bueno, puede descargar el artículo aquí cuando entramos a una base de datos o alguna página y le dicen, descargue el artículo aquí. Y uno le da y empiezan a abrir otra página y tantos segundos para que lo descargue y vuelva a dar clic aquí y todo eso. O sea, eso es lo mismo de la monetización, que necesitan que usted esté ahí para ellos pasarle publicidad y que ellos vayan ganando. Entonces, estas páginas no nos sirven, no son útiles para la investigación. Después, sí, nos permite a través del sitio profundizar más en el tema. ¿Qué significa esto? Que el autor puede dar referencias dentro del mismo artículo sobre el tema que está hablando. Por ejemplo, está hablando eh, igual sigamos con el ejemplo de medicina, si hay una cura para tal cosa o un tratamiento y demás, entonces el médico o el autor, el periodista y demás que está hablando de este tema, escribe que la información de la cual él está explicando en este artículo proviene de tal y tal este, publicación de tal y tal artículo de revista y pone el enlace. Entonces, esto nos permite a nosotros como usuarios entrar y revisar si realmente el resumen que me está dando este periodista es
atinente a lo que publicó el artículo, porque muchas veces también se tiende a tergiversar la información que se publican en los artículos con el fin de manipular la información para lo que a mí me convenga. Entonces, ahí también nosotros tenemos que tener esa criticidad para poder entrar o buscar el artículo original por aparte para ver si no hay una opinión o una intención del autor y nos está dando la información real. ¿Ok? Y después, mucha de lo que encontramos en internet, pues son pasatiempos o son blogs de personas que no necesariamente son expertos de un tema, pero les gusta escribir sobre un tema en específico o estar buscando artículos y comentándolos o hablando de temas específicos. Entonces, también tenemos que tener un poco de cuidado con eso si realmente queremos utilizar estos blogs de opinión en nuestra investigación. Y también reconocerlos, poder reconocer cuándo es un blog de opinión o un blog científico. ¿Ok? Objetividad de la información. Entonces, al revisar también la página, vamos a ver, bueno, esto ya les he comentado un poquito de que si es un hecho, una opinión o una propaganda. Esto es, algunas veces cuando es propaganda es muy fácil de reconocerlo, por eso que les decía que le empiezan a salir ese montón de pop-ups de anuncios y imágenes y cosas que uno dice, ¿qué tiene que ver esto aquí, verdad? Entonces, pues ahí solo es una intención monetaria. Y si es una opinión, un hecho, es muy, a veces es un poco difícil de entender cuando una persona está tratando de meter entre su discurso una opinión. Entonces también tenemos que ser un poco críticos y leer una o dos veces algo para comprender si realmente me están diciendo lo que yo quiero escuchar o lo que es una verdad. ¿Verdad? Eso es interesante porque a veces sucede mucho con las noticias falsas y demás, que yo estoy parcializada con un tema. Entonces, de pronto en las redes sociales me empiezan a aparecer y aparecer muchísimas cosas sobre ese tema, porque ya yo he manifestado de una u otra forma que estoy parcializada hacia un tema. Entonces, entre más yo hable sobre algo, más información me va a llegar sobre ese algo. Entonces, de forma subconsciente o inconsciente, ¿verdad? Vamos a ir aceptando más algo como verdad, porque nos está llegando más y más y más y más información que nos está diciendo, sí, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, nos quedamos con ese punto de vista, con esa aceptación de que algo es cierto y no buscamos la contraparte. ¿Ok? Ese es otro punto interesante, que nosotros tenemos que tener esa mente fría para poder determinar si algo es una verdad absoluta, que queremos creer que algo es una verdad absoluta, o tenemos la apertura de mente para buscar si algo es diferente y cambiar de opinión, ¿verdad? Eso también es otra idea. Si el lenguaje está libre de emociones o prejuicios, ¿verdad? Como lo que decía sobre las opiniones. Si el contenido de la página tiene la aprobación oficial de la institución o la empresa. Ok, entonces siempre nos vamos al final de las páginas para ver si esta persona está escribiendo a través de la página, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, del Ministerio de Hacienda, de la Caja Costarricense del Seguro Social o de entidades u organizaciones como la ONU y demás, ¿verdad? O sea, por dar ejemplos, pero siempre es necesario revisar quién está detrás de esa persona que le da respaldo, que en teoría ya revisó lo que esa persona está publicando en la página y le dio su aprobación. ¿Ok? Hay algunos mensajes a veces que dicen, o por ejemplo, lo he escuchado mucho en los podcasts o en ciertos audios o en ciertas emisoras de radio que dice, por ejemplo, esta charla o esta conferencia eh, no es, ¿cómo decirlo? No corresponde completamente a la opinión de la universidad, por ejemplo, algo así, ¿verdad? Entonces, ahí hay un descargo de responsabilidad. Entonces, eso también tenemos que observarlo. Después,
cuando hay la publicidad, ¿verdad? Y los pop-ups que les decía, que interrumpen la lectura, eso es bastante molesto y pues tiene ahí sus razones, ¿verdad? Después, la precisión de la información. Si esa información está claramente presentada y las ideas bien definidas, lo que veníamos hablando, si tiene ideas concretas, si tiene sentido, lo que siempre nos han enseñado que un párrafo corresponde con el otro, ¿verdad? Y no ese desorden. Y que por supuesto esa información yo la pueda verificar. Si yo no puedo verificar la información, no me sirve para investigación, que es lo que estamos tratando el día de hoy. Si se colocan cifras, por ejemplo, que el 10% de la población es muy feliz, algo tonto que me salió en este momento, pero que esas cifras y ese 10% de la población tiene que haber una fuente bibliográfica que respalde que hubo una investigación, algo que hizo que esa persona obtuviera ese porcentaje, ¿verdad? Que hay una estadística detrás de todo eso. Si no, entonces esa es información vacía y cae en una opinión, porque está generada sin sentido. ¿Ok? Está la información libre de errores gramaticales, ortográficos o tipográficos. Esto es importante también. Cuando es una página de una empresa, de una institución, que siempre tiene que haber una persona comprobando eso. Y eso quiere decir que hay alguien detrás que leyó antes de publicar el documento o la información. Y por supuesto la institución. Ok, la actualización del sitio es muy importante. Todos los sitios de calidad están en constante actualización. Nosotros siempre nos podemos ir a la parte de abajo de la página y generalmente ahí dice esta página, su última actualización fue el 22 de febrero del 2022. Hay algunas páginas que producen demasiada información, ¿verdad? Como la página de la UCR que constantemente está publicando noticias, está publicando acuerdos, tiene toda la información del ingreso a las carreras, de las carreras, etcétera, ¿verdad? Entonces es una página que constantemente se está moviendo, se está actualizando, pero hay otras páginas o otras bases de datos o otros lugares de donde podemos tomar información que no necesariamente se actualizan todos los días, pero eso no quiere decir que la información no es válida. Por ejemplo, puede ser que una base de datos actualice su base de artículos una vez a la semana. Entonces, la página va a estar actualizada una vez por semana, por ejemplo, o una vez al mes, o etcétera, dependiendo de la periodicidad que tengan establecida para estar actualizando el sitio. Después siempre vamos a ver o deberíamos ver la fecha y número de publicación cuando se trata de un artículo científico. Siempre vamos a tener ese dato importante. Y la actualización va a depender del sitio mismo y sus editores, como les decía. Van a tener reglas específicas cada página para decidir cuándo se actualiza, si es todos los días, si es mensual. Y eso lo podemos ver ahora en un ejemplo de la página de la U. La confiabilidad de las fuentes. ¿Ok? Lo que hablábamos un poco de los enlaces que están relacionados con el tema y si son útiles para el propósito del sitio, ¿verdad? Poder tener esa bibliografía al final o los links en medio de la explicación que nos está dando el autor para poder ir al documento original. Si esos enlaces al yo darles clic aún están vigentes, aún yo puedo entrar y leer el artículo original. Okay. Si no, pues muchas veces lo que pasa es que el sitio no se mantiene, o sea, no se le da un mantenimiento adecuado, entonces puede ser que se caigan los enlaces. Pero si nosotros tenemos como esa pericia o malicia, podemos buscar por el título del documento, del artículo al que están haciendo mención y podemos encontrarlo por aparte. Si es así, entonces tenemos la prueba de que el documento existe. Si del todo no aparece, empecemos a desconfiar. Ok, esto es súper reiterativo, que siempre tengan sus fuentes bibliográficas y por supuesto nosotros no podemos creer que todo lo que dice la web es verdad. Siempre, siempre, siempre
tenemos que desconfiar de absolutamente todo lo que diga, sea científico, sea político, sea social, sea de cualquier tema, siempre tenemos que desconfiar y buscar varias fuentes que apoyen una información. ¿Ok? Y también la navegabilidad y usabilidad, que esto tiene que ver con qué facilidad yo puedo estar en el sitio web. Digamos, si los enlaces funcionan, si yo puedo ir de una página a la otra, digamos, como entre las pestañas, si yo puedo navegar entre ellas. Y por supuesto, pues que el sitio cargue rápido y que sea fácil la visualización, que yo no tenga que estar aprobando millones de cookies cada vez que entro en una pestaña diferente. ¿Ok? Y lo que les hablaba de los dominios, que esto es muy importante. Hace unos 15 días más o menos tuvimos una charla con el Centro de Informática sobre prevención con Internet seguro. Entonces, es importante que nosotros observemos el dominio de donde proviene esa información para no ser víctimas, pues, de algún daño que quieran hacerlos a nuestra computadora, por ejemplo, a nuestros datos personales, y también en este sentido de que algunos de estos dominios nos permiten entender que la información viene respaldada, pues tal vez por una entidad educativa o comercial, militar o gubernamental, ¿verdad? Y también de una organización. Ok. Esto es parte de lo que hablábamos, siempre revisar y comparar, nunca creer a ciencia cierta. Nuestro segundo tema es sobre criterios para evaluar revistas electrónicas. En este tema vamos a ver un videíto donde nos explican a profundidad cuáles son esos temas. Primero vamos a ver un poco el video. A usted le mandaron un... Y al final del video les doy la palabra para que me comenten qué opinan o si ustedes han utilizado estas técnicas cuando evalúan una revista electrónica. Un Vamos. supuesto artículo científico que comprueba que las vacunas causan autismo. ¿Cómo puede saber si es confiable o no? Le contamos lo que hacemos nosotros. En 1998, la revista The Lancet publicó uno de sus estudios más polémicos. El científico Andrew Wakefield aseguraba que había encontrado una relación entre las vacunas y el autismo. El estudio resultó ser falso, tenía graves errores metodológicos e implicó que la revista se retractara de todo lo publicado. Incluso su autor perdió su licencia de trabajo. A pesar de eso, todavía se comparten muchos artículos cuestionables y falsos sobre vacunas o sobre temas de salud pública. A nosotros también nos confunden un poco los artículos científicos. Estas son 6 revisiones que solemos hacer para ver cuánta credibilidad podemos depositar en un artículo. Tal vez a ustedes les sirvan. Primero, la fecha. Revisamos cuán reciente es la información. ¿Hace cuánto tiempo fue actualizada? Aun cuando el artículo sea muy reciente, buscamos si hay otros artículos sobre ese tema y tratamos de compararlos. Segundo, el sitio web. Nos fijamos en el sitio web en el que aparece el artículo. Vemos otros artículos científicos de ese mismo sitio. ¿Parece estar balanceado? Tercero, la revista que hace la publicación. Revisamos si la revista científica que publica el artículo es confiable. ¿Cómo hacemos eso? Revisamos si la revista está indexada en bases de datos como PubMed, Chemical Abstracts, Research Alert, Scopus u otras similares. O sea, revisamos si esos sitios incluyen artículos de la publicación que estamos revisando. Eso lo que nos dice es que hay cierto consenso en considerar la publicación como confiable. Hay otros datos importantes como si la publicación tiene un alto factor de impacto, o sea, si es citada con regularidad. Miramos también si el equipo editorial de la revista tiene expertos líderes en el tema y si el contenido es revisado por pares, lo que comúnmente se conoce como peer review. Cuarto, la autoría. Revisamos las credenciales del autor o de la autora del artículo buscando cuántas y cuáles publicaciones ha hecho previamente. Por ejemplo, para el caso de artículos de salud, puede entrar a PubMed, donde también puede leer el resumen, el abstract,
de otros textos científicos. Quinto, conflictos de interés. Revisamos los intereses del científico y la revista. Todos los intereses financieros o empresariales de un artículo científico deberían revelarse en una sección del texto. Jill Bar Walker, bibliotecaria clínica de la Universidad de California en San Francisco, recomendó a doble check hacernos algunas preguntas. ¿Es fácil encontrar las últimas publicaciones de la revista? ¿Puede identificar y contactar fácilmente la editorial? ¿Hay claridad sobre el tipo de revisión de pares que se hace? ¿A qué organizaciones están vinculadas? Sexto, ¿cuán difícil es replicar el estudio? Open Science Framework comparte algunas recomendaciones para detectar la transparencia de una publicación científica. ¿El lector tiene disponibles los datos con los que se hizo la investigación? ¿Se explica con detalle la metodología que usaron en ella? Bueno, estos son 6 tipos de revisiones que solemos hacer para ver cuánta confianza podemos depositar en un estudio. Hagamos un paréntesis. Internet nos da un acceso impresionante a muchos recursos para formarnos un criterio sobre la validez de un artículo científico. Lamentablemente, una gran mayoría de artículos solo están en inglés. Esto ya pone una barrera para que el público, por ejemplo, que solo habla español, pueda acceder a ellos. Ese es un gran pero. Otro es que muy pocas personas son especialistas en el tema que se trata. A uno, como un fulano cualquiera, le resulta difícil entender los detalles de una investigación. Eso sí, podemos tratar de olfatear piezas claves de credibilidad. Al final, ninguna investigación científica tiene la última palabra sobre un tema. El asunto aquí es contar con la mejor información disponible y la más reciente, la más confiable. Bien, ¿qué les pareció? ¿Alguno o alguna quiere comentar si han tenido esta experiencia de revisar de esta forma las revistas electrónicas o las páginas? Hola Cindy, ¿puedo Hola, participar? sí, claro, adelante. Buenos días, gracias. Les habla Elida. No, vieras que les soy tan honesta, yo no jamás haría todo ese procedimiento tan largo. La verdad, no, usted me dirá si estoy muy limitada, pero bueno, como usted sabe, yo soy usuaria de las bases de la universidad, entonces eso, mejor me meto al sitio y me evito todo ese camino tan largo. Esa es la vía que utilizo honestamente. Sí, sí, por supuesto, en el caso de pertenecer a la U es lo más viable que podemos hacer porque sabemos que ya la Universidad del CIFDI ya hizo todo este primer trabajo por nosotros, ¿verdad? Ya revisó que todas las publicaciones, bueno, no todas las publicaciones, sino que todas las bases de datos que están inscritas cuando nosotros entramos al CIFDI ya han sido revisadas, entonces es confiable para nosotros, pero pues en el caso de buscar información externa, sí es importante que por lo menos al ingresar y tratar, cuando utilicemos algún tipo de información, revisar así por encimita algunos de estos datos, pues para que nuestra publicación o nuestro documento de investigación vaya con bases firmes. Adelante, Jorlen. Buenos días. Vieras Buenos que días. viendo ese video que nos Ajá. acaban de poner, se me vino a la cabeza, por ejemplo, esta revista Dialnet, que a veces yo la he Ujú, utilizado cuando estoy haciendo algún trabajo. Y en esa revista, bueno, algunos artículos sí traen como la metodología de lo que se hizo, de lo que investigaron, pero he notado que otros no. Entonces me surgió ahí la inquietud porque en el video decía de que era bueno que en algún artículo que estuviéramos viendo incluyera esa parte de la metodología. Entonces me queda con la duda de si siempre tendrá que cumplir ese requisito o no, dependiendo de lo que están investigando ahí ujú. en ese artículo que se publicó. Ujú. Sí, bueno, ahí tendríamos que evaluar qué tipo de artículo estás revisando. Si el artículo es un artículo científico de una prueba que tiene todo el método científico, ¿verdad? De hipótesis, metodología, y demás, ¿verdad? Que se hace la prueba del método, sí tiene que estar eso ahí, porque
tiene que ser replicable. Toda investigación científica tiene que tener las bases para que yo las pueda replicar, o cualquier investigador, digamos, si yo hago una investigación en Costa Rica y el artículo llega a Francia, no sé, a Brasil o a cualquier otro país, otro investigador que esté alineado con mi línea de investigación y quiere probar si es cierto lo que yo hice, ahí tiene que estar toda la metodología y todos los datos de cómo yo lo hice para que lo pueda replicar en condiciones similares en otro país y ver si es cierto que le da lo mismo. Ahora bien, si el artículo es un artículo de opinión, no sé sobre qué tema en específico estabas buscando, pero si es un artículo más como que sienta las bases de, por ejemplo, una teoría o, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Una corriente de pensamiento, etcétera, o sea, algo más filosófico y demás, pues no tiene que haber una metodología porque cae mucho en la parte, pues, de opinión o de filosofía. Entonces, esa es mi opinión, ¿verdad? Que no siempre tiene que haber una metodología dependiendo del tipo de investigación que se dé. Ahora bien, podríamos revisar si todos estos demás criterios se cumplen en tanto en la revista, tanto en, perdón, se me olvidó cuál era la que, de Alnet, si se cumple todo esto, ¿verdad? Creo que sí, porque Alnet es una de las revistas o de las bases de datos que se usa bastante a nivel latinoamericano. Y pero sí tendríamos que ver cuál es el tipo de documento que estás revisando. Eh, adelante, Johnny. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería hacer énfasis en la parte de conflictos de interés, ¿verdad? Ujú, ujú, Por ejemplo, uno lo ve hoy día con los medios de comunicación, de televisión, periódicos, que suelen tener un cierto prestigio, ¿verdad? O incluso suelen aprovecharse más bien de ese prestigio que tienen, ¿verdad? exacto, sí. Entonces, tal vez si uno no está muy consciente de ese conflicto de interés que pueden tener más allá, ¿verdad? Que obviamente no lo dicen a grandes voces, ¿verdad? Hay que Ujú, profundizar un poquito. Entonces, toda la o gran parte de la información podría ser sesgada porque nos pueden estar mostrando una parte de la información. Hay un dicho que dice que mientras Caperucita cuente la historia, el lobo siempre va a ser el malo, siempre va a ser ¿verdad? culpable, sí. Entonces Ujú, también en esta parte de discernir cuál es la mejor información, también es importante ver qué nos dice el lobo, ¿verdad? O lo que nos suelen decir el malo de la película. Por ejemplo, ujú, también la casa editorial. No es lo mismo ver una información de la CNN, ¿verdad? Que es como la parte estadounidense, a ver una ujú. información, la misma noticia abordada desde RT, que es la parte rusa, ¿verdad? Ajá. Entonces, van a ser misma noticia, diferente abordaje, ¿verdad? Entonces, de esa forma uno también puede ir dándose una opinión de, bueno, quién tiene la razón o qué fue realmente lo que sucedió. La fuente primaria también, que por ahí mencionó, lo mismo con los noticieros, ¿verdad? Nos dan un pedacito, un fragmento de lo que pasó, o ahora incluso el mismo Facebook, el mismo YouTube, que nos permite ver la transmisión en ese momento seguida de lo que realmente sucedió. No nos Ujú, tienen que contar fragmentos, pedacitos, ujú, sino uno ujú, puede realmente desde la fuente primaria, indiferentemente sea el soporte, YouTube, Facebook, ¿verdad? Uno puede ver la fuente primaria, ¿verdad? A veces uno o las personas idealizan, ¿verdad? Mucho lo que es la televisión o medios impresos, y dejan por fuera y digamos, en este caso, por ejemplo, el video, ¿verdad? La transmisión en vivo, que para mí eso es ahora muchísimo, ¿verdad? En cuanto a lograr uno hacerse incluso su propia opinión. Eso sería. ujú, Gracias. ujú. Gracias, Johnny. Sí, exacto. Es parte de esa criticidad que nosotros tenemos que tener para ver siempre los dos lados de una historia. En este caso, pues, de las noticias que nos hablaba Johnny, que nosotros
pues por supuesto la información que nosotros recibimos acá está sesgada, ¿verdad? Cuando viene de afuera, porque pues digamos como decía de Rusia y Estados Unidos, pues nosotros estamos muy lejos de ambos lugares y tendríamos que tener la transmisión en vivo de ambos para ver qué fue realmente lo que pasó. Entonces, básicamente es esto, que nosotros tengamos como esa malicia y ese sentimiento de que realmente lo que estoy leyendo es real y quiero replicarlo, o sea, quiero que alguien más lea lo mismo que yo estoy leyendo. Es tan confiable que yo se lo quiero pasar a alguien para que alguien más lea y acepte lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Ahí es una parte de responsabilidad muy grande que ahorita vamos a comentar con la parte de las noticias falsas. Eso es aquí un poquito más de resumen, ¿verdad? En la revista generalmente estos otros son datos o cosas que podemos observar. Si viene el resumen en español e inglés, si el nombre de la revista aparece en todo el artículo o me cuesta muchísimo encontrar el nombre del artículo y la periodicidad, perdón, ya casi te doy la palabra. La periodicidad, perdón, que siempre venga la fecha de publicación. Generalmente en las revistas viene cuándo entregaron el documento para revisión y cuándo fue aceptado y cuándo se publicó, ¿verdad? Entonces eso lo que me está diciendo es que hay un equipo editorial atrás. Hay un grupo de pares que está revisando mi documento, que son expertos en el tema, que están leyendo mi investigación y están diciendo sí es correcto, pues puede publicarse. O sí está bien la metodología, sí está bien tal cosa y puede publicarse. Y por supuesto que la revista tenga su ISN, ISSN y actualmente las revistas electrónicas pues siempre van a venir con el DOI, que como le digo a los estudiantes, es como el número de cédula de la revista, ¿verdad? Que es su identificación personal. Lastenia, adelante. Buenos días. No, Buenos solo días. quería hacer una referencia a lo que comentaron de los videos. Ajá. También los videos dolorosamente están siendo manipulados. Entonces tampoco eso da una confiabilidad absoluta. También me parece que hay que ir a revisar y ver otras fuentes para poder comparar si lo que el video manifiesta es verdadero o no, ¿verdad? La manipulación en este momento está haciendo muchísimo daño a la investigación y los intereses económicos. Solo ese comentario. Gracias, Lesteria. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la manipulación de la información es algo que pues nos hace daño en muchísimos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Puede ser desde un meme que, que de pronto yo envíe sin pensarlo, ¿verdad? Y estoy atacando, por ejemplo, a una población específica y yo lo agarré de chiste, ¿verdad? O que yo esté mandando un video de un accidente. Cosas así, tenemos que tener mucho cuidado. Y por supuesto a nivel político, ahora que estamos viviendo en este momento de las elecciones y todo esto, nos van a llegar un bombardeo. Si nosotros no tenemos filtro para eso, nos va a llegar un bombardeo exagerado de noticias falsas u opiniones de los candidatos. Entonces, pues ahí también tenemos que ser críticos para pensar, para decidir cuál va a ser la dirección que le queremos dar a nuestro país dependiendo tenemos que leer qué es lo que quiere cada candidato o qué pretende hacer y no dejarnos guiar por cosas que aparezcan ahí que lo que van a hacer es atacarlos a su personalidad, ¿verdad? Ok, este es un ejemplo de cómo se ve un artículo, la parte principal nada más, ¿verdad? Acá nos dice que es un artículo original. Eso también es muy importante. Cuando estamos en las bases de datos, dependiendo, hay algunas bases de datos donde podemos encontrar, no repetidos, sino que
¿cómo decirlo? Las bases de datos alimentan diferentes sitios, entonces podemos encontrar el mismo artículo en diferentes lugares. Eso está bien. Lo que no está bien es que, por ejemplo, el autor, acá Hernán Isidro o Francisco Cruz, que ellos hayan enviado este documento a varias editoriales al mismo tiempo. Eso no está correcto y que se las publiquen en varias al mismo tiempo. Se supone que usted solo la envía una vez a una editorial y si ellos deciden publicarlo, pues bien, y si no, pues usted lo evalúa, si le faltó algo además, si continúa con ese proceso en esa editorial o busca otra, pero no dos al mismo tiempo. Entonces, aquí está el DOI, que es el número que yo les decía, que aquí viene la información específica del documento. Viene el título en español e inglés. Nosotros podemos contactar directamente. Vea que aquí dice la Universidad Americana Asunción de Paraguay. ¿Dónde trabaja esta persona? ¿Dónde llevó a cabo la investigación? Y aquí directamente yo podría darle clic y enviarle un correo a esta persona y decirle, me interesa su publicación, quiero saber más sobre el tema, quiero conversar personalmente o quiero hacerle unas preguntas, etcétera, ¿verdad? O si el documento no, ¿cómo decir? No lo encontró, pero usted tiene el contacto del autor, le puede decir, me puede pasar el documento o me puede explicar más, etcétera. O sea, ya tener el correo acá nos permite tener un acercamiento a esa persona y comprobar muchas cosas. Ok, aquí viene el recibido, fue en 2 de diciembre del 2017, se publicó el 15 de enero del 2018. Ok, la correspondencia, aquí dice que no hay ningún conflicto de interés, no hay nada que declarar. Y la página web de la revista donde está alojada y la citación bibliográfica. Y aquí viene todo. La revista, el nombre de la revista, el ISSN, la fecha y demás. ¿Right? Esto es como debería verse una revista, todos los datos que nosotros deberíamos ir viendo. Por supuesto, como decía Elia antes, nosotros no tenemos el tiempo a veces de revisar concienzudamente todas estas cosas, pero a veces con el hábito hay cosas que uno escanea y en el momento, con el tiempo de estar investigando, ¿verdad? Uno se da cuenta cuáles son como los puntos claves que hay que ver. Entonces, si algo no sale, que ahí salga una alerta en su cabeza y diga, bueno, un momento, voy a ver qué es esto y voy a ver si tiene sentido para mí utilizar esta información o no. ¿Ok? Ahora sí, vamos a seguir con la parte de identificar noticias falsas. ¿Qué aspectos vamos a tomar en cuenta? En esta parte de la charla vamos a ver dos videos. Uno, donde de esta página de Doble Check, que es de la Universidad de Costa Rica, ellos nos explican diferentes tipos de noticias falsas o de cosas diferentes, ¿verdad? Que nos hacen pensar que es algo falso. Ahorita lo vemos. Y el segundo video que vamos a ver es cómo ellos analizan completamente un artículo. Entonces esto me interesó mucho que lo vieran para ver todos esos aspectos que se pueden tomar en cuenta, ¿verdad? Ellos son periodistas y por supuesto llegaron hasta lo más profundo, pero es como para que veamos lo importante de analizar las cosas. ¿Ok? Entonces, las noticias falsas se distribuyen con la finalidad de crear un cambio de opinión en las personas o un sector determinado de la población. Es lo que les decía sobre, pues, el tema de la política, ¿verdad? Si de pronto empezamos a atacar a un solo de los candidatos presidenciales y empezamos a tirar y tirar y tirar puras cosas malas de él y empezamos a mandárselas a todos nuestros contactos y demás, nada más por quizás una imagen o un audio que me mandaron a WhatsApp y yo nunca comprobé esto, yo estoy generando una noticia falsa y la estoy haciendo viral, que ese es el problema de las noticias falsas, que se vuelven virales, que se vuelven invasivas, explosivas en los teléfonos y en los correos de las personas, ¿verdad? Es bastante molesto en realidad. Y esto es lo que hace, provocar empatía o desagrado por una persona, institución o por un gobierno. Por ejemplo, que hay un concierto de X persona en el país que es muy famoso para cierta
población, ¿verdad? Por decirlo de esta forma, y le empieza a llegar a todo el mundo que tal persona o cantante va a llegar y va a llegar. Y ustedes ven, más que todo sucede en redes sociales que a uno le empiezan a aparecer todo este montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eso hace que yo o me desagrade lo que estoy viendo o genere interés. Entonces, al generar interés, se hace como una bola de nieve y va creciendo y creciendo, ¿verdad? Y es difícil reconocerla porque tienen apariencia de verdad, ¿verdad? Se nos presenta de una forma tan real que nosotros creemos que es real, que esto es algo, una verdad absoluta escrita en piedra y que no puede haber algo diferente. O sea, a veces son tan así que nosotros nos cuesta dudar a veces de ciertas cosas, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener ese momento de luz y decir, no, espérese para ver si es cierto o no es cierto, porque de eso depende mi opinión respecto a algo. Y mi opinión sobre algo dentro de mi familia, por ejemplo, o dentro de mi círculo social de mis amigos, puede generar que estas otras personas crean lo que yo estoy diciendo y quizás lo que yo estoy diciendo es algo falso, ¿verdad? Esa es la importancia de que nosotros tengamos ese cuidado con las noticias o la información que nos llegue o lo que queremos difundir entre nuestros allegados. Y bueno, sí, virales y negativas. Ya le hemos hablado Aquí vamos a ver la que les decía, donde él nos va a hablar sobre las diferentes noticias falsas. de noticias falsas, ¿verdad? Pues una noticia falsa solo es una de 7 formas distintas de desinformación. 7 formas. Bueno, sí, eso es lo que nos dice la organización First Draft News. Primero que todo, dejemos que David nos refresque las características de las fake news. Las noticias falsas son información con poca o nula presencia de hechos comprobados. Segundo, las plataformas de noticias falsas imitan la apariencia de los medios tradicionales de noticias. Hay una mímica de elementos de estructura, un titular, un texto y alguna foto. Todo esto es camuflaje. La información falsa finge estar basada en investigación periodística y seguir ciertos estándares profesionales. Además, las fake news imitan a fuentes de noticias más acreditadas al construir una red de sitios o perfiles en redes sociales que parecen oficiales. Ok, resumiendo, lo que distingue a las noticias falsas es que fingen ser noticias reales, como las que uno puede encontrar en medios consolidados. Una noticia falsa es una fabricación. ¿Qué pasa con una foto alterada? No es fake news. ¿Qué pasa con un video de un asalto que nos dicen las redes que fue en un bus de Heredia y que en realidad fue en un pueblo en Colombia? Tampoco. ¿Qué pasa con un imitador que hace un audio fingiendo ser el presidente de la República? Pues no. Ninguna de estas se consideran fake news o noticias falsas. Sabemos que en el habla popular sí, pero ya veremos que tiene sentido el esfuerzo de First Draft de categorizarlas como tipos distintos de desinformación. ¿Cuáles son los otros 6? Está la sátira y la parodia, que mayoritariamente se usa para hacer reír. Está la falsa conexión, que tiene su máximo exponente en el clickbait, en esos contenidos que nos pican la curiosidad por un clic. Está el contenido engañoso, que son mentiras en un envoltorio de datos ciertos. Está el falso contexto, que es una evidencia real que se nos presenta ligada a un hecho o suceso también real, pero que en realidad no tienen relación entre sí. Está el contenido impostor, como los muchachos del banco que los llaman para pedirle sus contraseñas por teléfono y que no son muchachos del banco. Y está también el contenido manipulado, que son los textos, las fotos, los videos que están hechos como un collage para decir algo que originalmente no querían decir. Muy rápido, pues no se preocupe, porque en otros videos trataremos cada uno de estos tipos de desinformación. Cada uno puede tener motivaciones diferentes y saberlo le servirá a usted para detectar con mejor puntería cuál es exactamente el engaño que le quieren jugar. Ok, como vemos, hay muchas formas de desinformación, como nos dice acá Doublecheck. Doublecheck lo pueden buscar en Facebook o en su página oficial para que puedan ver el resto o las explicaciones de cada una de estos tipos de desinformación. Pero
O sea, es algo que está al alcance de nuestra mano todos los días, ¿verdad? Todos los días nos llegan mensajes de estas diferentes formas. La universidad es muy atacada con este tema de las estafas o de los correos falsos y todo esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de transmitir esta información. No sé si alguno quiere hablar al respecto, si alguno tiene alguna anécdota o algo que nos quiera comentar respecto a este tipo de informaciones o desinformaciones, ¿verdad? A ver, un momento para ver cada uno. Ajá, adelante, las tiene. Tuve la experiencia ahora con amistades, por ejemplo, que no estaban de acuerdo con la vacuna. Ujú, Entonces, sobre todo, voy a referirme a una que me mandaba con constancia tanto documento escrito como videos. Sí, mucha documentación. ujú, Entonces yo con el interés de verdad de clarificar verdad y mentira, cogía el documento que ella me mandaba, lo comenzaba a leer y ahí había referencias. A veces había referencias al artículo 23 o tal cosa, digamos, de tal documento, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de la OMS, etc. Me ujú, dediqué a ir a las fuentes, ir a buscar el documento, descargar el documento y verlo. Y lo que más me impresionó es que le mandaba decir a ella, mira, el documento oficial dice eso, ve que está totalmente equivocado. Por ejemplo, a veces decía artículo 25 y solo tenía 10 artículos, por ejemplo. mm, Y ella ujú. al final me decía, bueno, no importa, te mando otro. Yo decía, como, sí me sorprende mucho que Ujú, hay gente que no anda buscando realmente conocer la verdad, lo científico, lo que por lo menos hasta el día de hoy se tiene con cierta seguridad, ¿verdad? ujú, ujú. Y acepta esas cosas. Otros que ni lo revisan, pero ni siquiera ayudándoles a ver dónde está la falsedad, he encontrado algunas personas de este tipo. Nada más lo cuento como anécdota que dijiste, si había alguna anécdota. Ujú, Tengo más, pero esta creo que queda muy clara. Muchísimas ok. gracias. Muchas gracias, Lestenia. Sí, claro. Digamos, esto se ha dado mucho con este tema y realmente las personas, como les decía, cuando uno empieza a ver sobre un tema, las mismas redes sociales que es donde se multiplican estas noticias, te invaden de miles de publicaciones, de noticias y de cosas y de cosas y de cosas y de cosas de lo mismo. Entonces es como una reafirmación de que esa idea es cierta. Y quizás a veces uno cae en el error de no ir a revisar si realmente eso que me están diciendo, eso que me están atacando y que yo estoy asumiendo como verdad es real o no, ¿verdad? Y ese es el problema con estas personas que no buscan y diseminan la información. Si yo diseminara información real, comprobada, esta persona que le dijo esto a la Astenia, este, hubiera tenido una respuesta diferente. No le hubiera enviado otro artículo, ¿verdad? Sino que le hubiera dicho, ah, sí, pero hubiera refutado la información. Entonces, si yo tengo información clara, comprobada, yo puedo refutar una opinión de alguien más o algo, ¿verdad? Pero con este tipo de información, eso es lo que pasa, que se replica y se replica y se replica y pues no hay, hasta que llega un punto, ¿verdad? En que llegó como en estadística, llega a su punto de campana, llega a su punto máximo y empieza a decaer cuando empieza otra noticia falsa a salir o otra nueva
nueva noticia ahí de algo que está sucediendo. Entonces tienen como esa fluctuación, ¿verdad? De pronto llegan y se van, diferentes cosas. Pero sí, digamos, el llamado o lo que me gustaría que les quede hoy, más que todo, es que cuando nosotros diseminamos información, que sea información que de verdad nosotros confiemos que esa información es real, ¿verdad? Está bien si mandamos un meme, pero para que se ría alguien, pero obviamente que no ataque a ningún sector de la población, ¿verdad? O que no vaya a lastimar a la persona a la que le va a llegar, ¿verdad? Entonces, ese es el cuidado. No digo que de ahora en adelante absolutamente todo lo que hablemos, decimos y demás, pues tiene que ser 100% controlado, pero pues en la medida de lo posible que siempre haya un criterio detrás de lo que hagamos, porque lastimosamente todo esto que nosotros le decimos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros allegados, es pues nuestra carta de presentación a ellos, ¿verdad? Les estamos diciendo, bueno, yo creo en esto. Vean qué fuerte que es decir, yo creo en esto y se lo estoy mandando para que usted crea también conmigo, ¿verdad? Entonces es bastante fuerte y hay que tener cuidado. Para retomar un poco acá, tal vez algunas de las que él dijo sobre la falsa conexión, es esto que yo les hablaba de que uno entra a una página y de pronto le empiezan a salirse miles de anuncios, ¿verdad? Que a mí personalmente eso me molesta mucho y de una vez cierro la página. No me interesa si lo que ahí estaba era o no. Para mí esa es una alerta inmediata de que lo que está ahí no es 100% confiable. Entonces simplemente lo cierro y me voy a buscar algo más. ¿Ok? Algo mejor. El contenido engañoso, como dice, son envoltorios en datos ciertos. A veces, justamente el ejemplo que decía Lastenia es perfecto para esto, de que están utilizando documentos de la caja para decir que es verdad X o Y cosa, ¿verdad? Entonces están utilizando un dato real o puede ser que utilizaran los datos o en este caso pues no aparecía el artículo 25, llegaba hasta el 10 como decía Lastenia, pero eh, justamente es eso, porque se envía con la finalidad o con la idea de que la persona a la que le va a llegar no se va a tomar el tiempo para ir a buscar toda esa información. Entonces, asume que la persona le va a llegar la información, la va a asumir como cierta y la va a difundir. Esa es la intención de estos contenidos. Porque cuando yo veo números, cuando a mí me dicen que el 75% aquí, que el 25%, que el 10%, que el 15%, que aquí, y yo digo, ah, sí, son números, hay un trabajo de estadística aquí detrás, entonces yo me lo voy a creer. No, ¿verdad? No siempre eso es sinónimo de que es real. ¿Ok? El falso contexto, que es una evidencia real que se nos presenta ligada a un hecho o a un suceso. Bueno, eso es cuando, como el otro ejemplo que nos comentaba antes el compañero, es, no podemos creer a ciencia cierta una guerra o un tema allá en otros países sin que nosotros tengamos el contexto real. Hay algo que por ahí he escuchado siempre, que siempre hay tres verdades, la mía, la suya y la verdad. O sea, la real, la que no es opinión de ninguna de las dos partes, sino la verdad o el hecho real. ¿Ok? Entonces, en eso también siempre tenemos que tener un criterio para aceptar algo como correcto. El contenido impostor, bueno, sí, esto de los correos, justamente no sé si algunos estuvieron acá en la charla de Internet Seguro, justo el día que estaba terminando la charla con ellos, con el centro de informática, de pronto entra mi esposo y me dice, la llaman del banco. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué lo llaman a él? ¿Verdad? Entonces ya que yo tenía que darles datos porque tenía que arreglar algo que tenía con un banco y no sé qué. Entonces le digo a la muchacha, yo lo arreglo en el banco personalmente y me colgó. O sea, no dijo absolutamente nada. O sea, no, ¿cómo decirle? Tal vez era una persona que estaba iniciando a hacer este tipo de estafas, digamos, y no tiene como esa, ¿cómo decirle? Esa, ¿cómo le dicen eso?
la espuela, Malicia, perdón. experiencia, Eso, sí. ajá, sí, sí, la espuela, la malicia para seguir como enrollando a la persona, ¿verdad? Y en este caso, pues ella nada más me cortó. Entonces yo le decía a mi esposo, qué casualidad que hoy, el día que nos explicaron todo esto, ¿verdad? Justamente pasa. Entonces, este también es un cuidado que tenemos que tener con eso. Absolutamente ningún banco, ninguna entidad financiera de ningún tipo, o sea, llámese como la junta de la universidad o lo que sea, los va a llamar para darles datos personales. Y si aún así el banco o la entidad tiene algo así, ustedes simplemente dicen no o borran el correo y van presencialmente al lugar. Es la forma más fácil. O inmediatamente ustedes llaman al número oficial que ustedes tengan y comprueban en el banco si es real. ¿Ok? Entonces, con eso, pues evitan muchísimas cosas. Y ellos nos decían, vamos a ver, tengo una pregunta. Sí, ahorita les paso el link para que lo tengan también ahí para los que no pudieron estar en la charla. Ellos tienen ese sentido siempre de emergencia, como es que si usted no me da los datos ahorita, la van a estafar o va a perder el dinero, va a hacer esto, tiene que ser ya, pero ya, pero ya, pero yo me quedo en la línea, ¿verdad? Eso nos comentaban ellos. Entonces, independientemente de que nos estén apresurando para darles la información, tengamos esa malicia y digámosle, no, no quiero. O no, no puedo, no los tengo, o simplemente corten, ni siquiera sean amables, porque la persona que está detrás de esa llamada les quiere hacer daño. Entonces, yo sí soy bastante tajante con eso y cuando alguien me llama y me pide cosas así, yo simplemente digo no o corto, ni siquiera pierdo el tiempo, porque me están haciendo perder el tiempo. Entonces, no les voy a dar tiempo. Entonces, tengamos esa seamos malos, ¿verdad? Porque ellos quieren ser malos con nosotros. Contenido manipulado, ¿verdad? Todos esos textos, fotos, los videos que nos decía Lastenia, ¿verdad? Que todo se manipula para hacernos creer que algo es real. Y ahí me fui. Bueno, creo que era ahí. Entonces sí, les dejo eso de referencia para que ustedes después busquen a doble check y puedan ver cada una de estas explicaciones, ¿verdad? Esta página es muy interesante, a mí me gusta mucho porque ellos llegan al Se ha hablado punto. mucho. Ok, en este caso vamos a ver un video que tal vez es un poquito más largo, pero él nos hace el análisis completo de una noticia falsa, de cómo ellos se encuentran, ven así o sacan cada uno de esos puntos de los que hemos venido hablando en toda la charla, lo hacen en esta noticia. Es algo político, entonces, pues no es con la intención de atacar a nadie, pero es el video que ellos tenían ahí, ¿verdad? Entonces nos descargamos nosotros de eso, pero pues ese es el ejemplo. Mientras yo le Mucho busco de la el nota video, del los diario La compañeros. Carta. Pero, ¿por qué exactamente fue señalada como noticia falsa o fake news? El medio digital que se llama La Carta publicó una información muy dudosa. Afirmó que existe una decisión de pedir un aumento al nuevo impuesto del valor agregado, el IVA, del 13% al 16%. Diario La Carta es propiedad de Francisco Prendas. Él es periodista y presidente del partido Nueva República. Varios medios informaron de que ese artículo carece de fundamento. La nota también generó un debate en la Asamblea Legislativa. Fake news con las noticias falsas. Las noticias falsas, noticias o contenidos falsos. Y las noticias falsas. De las noticias falsas, las noticias falsas o fake news. De información falsa a las noticias falsas. Las famosas fake news. Noticias falsas. Noticias falsas. Noticias falsas. Sí son fake news. Una fake news. Ahí se habló para arriba y para abajo sobre las noticias falsas o fake news. Eso sí, ninguna diputada o diputado nos explicó por qué ese medio del líder de Nueva República publicó información que es fake news. Hay muchas banderas rojas que nos salen al leer la noticia original. También nos salen un montón de alertas cuando exploramos el medio.
La mayoría de esos signos de advertencia están en nuestra guía para identificar mentiras en Internet que publicamos el año pasado. Veamos. Primero, algo básico. Diario La Carta no nos dice en ningún lado quién escribe sus artículos. Tampoco nos dice a quién pertenece el medio. Varios periodistas descubrieron que el presidente de Nueva República tenía un vínculo con el medio al revisar los datos del dominio web de La Carta. Esa información no estaba al alcance de todos los usuarios. Francisco Prendas no admitió ser el dueño de La Carta hasta que la prensa reveló su vínculo con el sitio. Recientemente este año me di a la tarea, dije ya es el tiempo y Dios puso paz en mi corazón para hacer realidad ese medio de comunicación que se llama www.diariolacarta.com y usted puede ingresar, ahí está al aire. Hasta hoy sus artículos siguen siendo firmados con la palabra redacción, o lo que es lo mismo, no están firmados. En medio de todo este escándalo, Prendas también admitió ser el redactor de las notas de La Carta, según reportó Noticias Repretel. Segundo, el título y el texto de la nota están divorciados. El titular nos promete información que no está en el resto del artículo. El presidente de Nueva República tituló así: pedirán aumento del IVA de 13% a 16%. El título omite quién pedirá ese aumento. Eso sí, nos da la certeza de que la acción sucederá. Pedirán aumento. En el tercer párrafo del texto, Prendas dice que esa petición corresponde al gobierno. Afirma que el aumento del IVA sería una de las medidas de Hacienda para sanear las finanzas públicas. Recordemos, el título promete que hay certeza en esa medida fiscal, pero el texto nos la cambia por un sería, o sea, es una especulación. Tras los cuestionamientos, Prendas afirmó que la nota del diario La Carta es sobre las posibilidades que están sobre la mesa. La certeza del titular se esfumó en las justificaciones posteriores. Tercero, la nota no nos indica una sola fuente que sostenga su titular. Diario La Carta nos dice que el gobierno se reunió a finales de julio con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Nos dice también que el acuerdo de subir el IVA sale de allí. ¿Qué no nos dice? No nos dice quién sostiene esa afirmación. Posterior a la publicación, Francisco Prendas afirmó en su programa de radio que la veracidad de su artículo proviene de conexiones y amistades. Qué pena que los que consideran que es una fake news no tengan las conexiones, la amistad, el conecte, la facilidad de poder hablar con muchas de estas personalidades internacionales como la hemos tenido antes, durante la campaña y hasta el día de hoy, y que son ellos mismos y mucha gente del gobierno también, que muchas veces no cree en lo que está haciendo el gobierno a nivel macroeconómico, los que nos dicen esto está pasando. El fundador de Nueva República, Fabricio Alvarado, también defendió la publicación de La Carta, al aducir que muchas veces los medios de comunicación usan fuentes confidenciales. De nuevo, esto es algo básico. La atribución de fuentes en una nota periodística nos marca la ruta de verificación. Es la manera en que podemos revisar y confrontar la información que nos dan los medios de comunicación. Las atribuciones son las señales para que usted sepa que el periodista no está sacándose la información, vaya usted a saber de dónde. El artículo de La Carta nos deja sin ese mapa de verificación. No nos dice si aquella información proviene de registros oficiales, de un informe, si se la dijo un representante del gobierno o si se lo mandó un primo por WhatsApp. Prendas defiende que sus fuentes confidenciales son ciertas. Eso nos lo dijo después públicamente. Pero atengámonos a su texto. La noticia en cuestión ni siquiera advierte que la base del artículo es una fuente anónima. Es que la noticia habla como si el redactor hubiera estado sentado en esa supuesta mesa con el gobierno, el FMI y el Banco Mundial. Es cierto que la consignación de fuentes en condición de anonimato es una práctica en el periodismo, pero siempre hay un pero. El recurso debe ser excepcional. Además, esas fuentes suelen complementarse con otra información lateral que sí es comprobable y que le da credibilidad a la información anónima. Eso no está en la nota de La Carta. Su supuesta revelación se sostiene en una fuente oculta, única y solitaria. Cuarto, la nota carece de balance. El 31 de julio, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, descartó ante la Asamblea Legislativa que el gobierno evalúe un aumento del IVA que comenzó a regir ese mismo mes. El día de ayer algún medio me hizo la pregunta y la primera, digamos, que se sorprendió fui yo, porque no es un tema ni que se esté considerando ni del cual se haya hablado. Es una información total y absolutamente falsa.
lo que nos lleva a otra bandera roja. La nota hecha por el líder de Nueva República carece de contraste. Prendas no llamó a Hacienda o a Casa Presidencial para contrastar la información que supuestamente le habían pasado. Pero por supuesto que no he recibido ninguna consulta de parte ni de dicho medio diario que usted llama, ni de dicha persona. La ministra de Comunicación, Nancy Marín, también desmintió que haya un acuerdo de Casa Presidencial para aumentar el IVA de 13% a 16%. No, nunca hubo intención, no hay intención de gobierno de hacer esto, no hay ningún proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, no hay ningún tipo de iniciativa, nada, no hay nada. Francisco Prendas, que se presenta como periodista y que es dueño de un medio de comunicación, omitió un principio básico de la práctica periodística: contactar a las partes involucradas y pedir sus declaraciones. Valga aclarar que nosotros sí contactamos al presidente de Nueva República para este chequeo. Nos quedamos esperando sus respuestas, eso sí. Un medio que se tome con seriedad su labor informativa busca ser transparente sobre a qué se dedica y quiénes son sus periodistas. El periodista de Repretel, Óscar Ulloa, le cuestionó a Francisco Prendas cómo esperaba que el público tomara como cierta la acusación que hacía en su nota de la carta. ¿Cómo quieren que la gente, ustedes decirle, vean, esto sí es cierto? Bueno, porque nosotros tenemos, y es un tema de confianza, si no quieren confiar en nosotros, debemos saber qué hace el gobierno con el tiempo. Si después el día de mañana salen con el 16, van a tener que decir, de la carta siempre dijo la verdad desde el principio. ¿Y si no? Y si no, pues entonces simplemente apechugamos como tiene que ser, la confianza del pueblo. Se divulgaron una noticia falsa. Contrario a lo dicho por don Francisco Prendas, reportar hechos no es lo mismo que pronosticar quinielas. Su noticia es anónima, especulativa, no cita fuentes y no está contrastada. Todavía nos extraña por qué estamos hablando de fake news. Lo ven que es bastante el trabajo que hay detrás para sacar todas estas partes, ¿verdad? Analizar todas estas noticias y desentrañar la verdad. Por eso es que a veces es tan fácil caer en estas noticias, porque la forma en que las escriben están como también redactadas o el argumento o la forma en la que habla es tan envolvente que nosotros llegamos a creer lo que está ahí dicho. Entonces, por eso me interesó que vieran esta parte de cómo ellos desengranaron cada parte de la noticia y no solo opinaron al respecto, sino fueron a buscar cuál era la realidad detrás de cada una de las cosas de la noticia. No sé si alguien quiere opinar respecto a esto. Ya aquí les pusimos el link de la página de Doble Check para que ahí puedan ingresar y ver los diferentes videos que ellos tienen, porque ahí están el resto de videos que habla por separado de cada uno de sus siete tipos de desinformación. Lastenia, puedes hablar. Adelante. Sí, te lo agradezco mucho, me interesó mucho ese video y no solo para mí, sino que a veces doy charlas y me parece que es algo que la gente le conviene ver. Gracias. Con mucho gusto. Es que tenía la mano levantada y no la bajé, ¿verdad? La bajo en este instante. Gracias. Con gusto. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no, pasamos a la parte final ya de la charla. Bueno, esto ya lo vimos un poco, ¿verdad? Como el criterio de evaluar pues, las noticias de WhatsApp y Facebook para no hacérselos reiterativos. Y la última parte corresponde a búsqueda de información en buscadores académicos con información confiable. Acá vamos a hacer, lo que les voy a mostrar son diferentes sitios o lugares donde ustedes pueden ingresar a buscar información confiable, que son diferentes páginas o bases de datos. Sin embargo, pues por el tiempo no nos vamos a dedicar a ver cada una de ellas, pero sí vamos a ver un par para que lo vean, y después cuando yo les envíe la presentación van a tener la lista completa para que ustedes puedan acceder a ellas y revisar si algo es interesante. Ok. Importante, digamos que Google, a veces lo satanizamos mucho, ¿verdad?
pero sí nos puede ayudar muchísimo, más que todo el Google académico y dependiendo de la intención. La próxima semana en la charla de tips y herramientas vamos a ver mucho sobre esto, sobre la intención de nuestra búsqueda de información y a dónde recurrir. Entonces es un poco de spoiler para que me acompañen la próxima semana. Pero acá con el Google Académico ustedes van a poder encontrar diferentes contenidos, ¿verdad? Como artículos, informes, resúmenes, tesis, todo esto está disponible en Google como búsqueda básica y búsqueda avanzada. Y por supuesto nosotros vamos a poder encontrar, ok, sí tengo el enlace, vamos a poder encontrar citas, referencias, documentos, etcétera, que nos van a funcionar súper bien. Por ejemplo, esto es un pantallazo de una búsqueda que, como les decía anteriormente, con los artículos científicos hay algunos datos que podemos observar. En este caso, este es un PDF. Eso quiere decir, o me da por ahí una alerta de que puede ser un documento completo de un artículo científico, entonces está bien. Vienen el nombre de los autores con link, o sea, cuando están así en verde y con la rayita, quiere decir que yo puedo darle clic e ir a las publicaciones que esta persona tiene alojadas en este sitio. Entonces puedo comprobar si esta persona es un investigador y ver la línea de investigación que ha manejado por los últimos años, por decirlo de esta forma, y ver pues las otras publicaciones que tiene disponibles. Y pues aquí es nada más ingresar, este es solo un pantallazo, entonces no podemos ingresar, pero aquí viene estos dos comillas, significa que si ustedes le dan clic pueden ver la cita bibliográfica. Vamos a ver. Creo que todos han utilizado Google Académico, pero por ejemplo vamos a buscar algo sobre diabetes, creo que era el tema que estaba ahí. Diabetes mellitus. Ok, entonces ven, aquí están las personas. Ven, en este caso que les decía, esta que está con rayita, nosotros podemos tocarlo. Tenemos el currículum, por decirlo así, de la persona y todos los otros documentos o publicaciones que él tiene disponible en Google. Entonces eso me dice, bueno, ya me indica que esta persona es un investigador contundente, ¿verdad? También está toda esta parte del índice de H, cuántas personas han citado sus publicaciones, 3.712. Después podríamos revisar cuáles son, en base a qué ellos sacan toda esta estadística, pero en este momento no nos interesa ver esa parte, pero sí ver que podemos acceder a la información del autor. Viene el nombre de la revista donde está publicado. Como les decía, si le damos aquí en citar, nos va a aparecer diferentes formatos de citación, que eso pues a los chicos les sirve bastante y demás. Entonces, Google también tiene lo que son los filtros. Entonces, no necesariamente tenemos que satanizar a Google, sino aprender a usarlo de la forma correcta y hablándole de forma correcta, ¿verdad? Pero todo eso lo vamos a ver más adelante la otra semana. Continuemos acá con la presentación. Vamos a ver Redalyc. No me acuerdo si esta fue, no, Dialnet fue la que me dijo la muchacha. Redalyc igual tiene 1.419 revistas en línea. Están organizadas por disciplina. Igual tiene la búsqueda básica, avanzada. Y hay acceso a más de 700,000 artículos. Hay texto completo. Uso de filtros para delimitar las búsquedas. Vamos a ver si... Okay. Acá está un pantallazo de cómo se observa. Ahorita entramos a la página. Pero algo que a mí me gusta mucho y que siempre lo comento en las charlas a los chicos son estas nubes de palabras o mapas de conceptos relacionados que sirven muchísimo para cuando uno está empezando a buscar sobre un tema, porque a veces uno no sabe el alcance completo de un tema. Entonces a veces, como en este caso, bueno, en este caso fue Costa Rica el tema principal. ¿Por qué es eso? Porque es el que está más grande. Ok, este fue el tema principal que se buscó aquí. Entonces, de Costa Rica se empezó a buscar todo qué hay en Costa Rica, pero
geoquímica. Ok, el tema aquí principal era geoquímica relacionado con Costa Rica y entonces todo esto va a aparecer acá y esto nos ayuda a ir a buscar temas específicos que quizás en el momento no se nos ocurra la palabra, por ejemplo, mioceno o petrografía o geotecnia, que en el momento que lo estamos buscando ni se nos ocurra, pero estos mapas nos ayudan a encontrar este tipo de información. Entonces, nosotros tenemos en el CIBDI una página que es muy bonita, que se llama Credo, que es donde tenemos esta parte, pero a nivel de internet y libre, ¿verdad? Público, cualquier persona lo puede acceder, está esta en Realic y generalmente muchas bases de datos tienen este tipo de mapas para que nosotros podamos encontrarlo. Y si no, siempre podemos localizarlo en las palabras claves que cada autor ponga en su artículo científico. Entonces eso nos abre un bagaje más grande de información. ¿Ok? Entonces vamos a entrar por acá, solo para que lo vean más, más grande, porque ahí se ve un poquillo pequeñito. Vamos a ver si nos carga. Ok. Entonces vamos a hacer un sondeo así súper rápido. Nos vamos a la parte de abajo. ¿Quién está detrás de aquí? Profesionalización editorial. Aquí nos dicen el criterio de calidad, flujo de manejo editorial, capacitaciones, indicadores. Todo eso nos dice qué es, qué hay detrás de ellos, ¿verdad? Hay autores. Podemos buscar los autores por nombre, por institución. Ajá. ¿No ven? Si nos vamos abajo vamos a encontrar toda la información. Es un sistema de información científica, red de revistas científicas de acceso abierto no comercial, propiedad de la academia y Realic 2020, versión 5.0. O sea, está actualizada este año. No nos dice si lo actualizan todos los días, pero sí está actualizado para este año. ¿Ok? Y aquí están todos los enlaces. Estos son los aliados y amigos o ¿verdad? Los que incluyen información. Si yo quiero saber acerca de Realic, ve ahí está la misión, consejo editorial. Es muy transparente, hay muchísima información. ¿Okay? Entonces, a simple vista podremos decir, bueno, son algunos clics que nos permiten decidir que esta información pues, puede ser confiable. ¿Okay? Entonces, un tema así a la sacado como para que lo vean. Entonces, va a venir el nombre de la revista, el título, perdón. Viene todo el documento, o sea, el volumen, el número, el año, el DOI. Ya eso nos dice mucho. Viene el resumen. Y aquí yo puedo tanto ingresar como a la revista, como al documento en sí para ver toda la información desplegada y también al PDF directamente. Entonces, es información que está disponible a un clic. ¿Ok? Y vean que aquí viene la información, etcétera. Listo, entonces, con la duda de la otra, perdón, se me olvidó el nombre de la muchacha que me preguntó antes. Dependiendo, ¿verdad? Del tipo de publicación, puede ser algo más de redacción histórica, ¿verdad? O así, y no necesariamente tiene que tener pues una metodología, ¿verdad? Porque puede estar sentando las bases de una teoría o explicando algo. Entonces, dependiendo de la función o del objetivo de la publicación va a venir o no la metodología. Y lo importante, pues aquí están las referencias, que esto siempre tiene que venir porque tenemos que comprobar de dónde proviene algo. ¿Ok? Continuemos. Aquí está Dialnet. Vamos a ver a Dialnet. Ok. Entonces, Dialnet nos podemos ir a ver quiénes son las instituciones colaboradoras. Las revistas, los libros, hay artículos, tesis. Y bueno, ahí podríamos darle aceptar o no aceptar a las cookies. Okay. Aquí está el portal de indicadores de la producción científica. Y parece que hay una versión avanzada. Okay.
Y aquí están todos los tipos de contenidos que tiene la publicación. Vamos a ver si con el mismo tema nos aparece algo. Por supuesto, bueno, esto lo vamos a ver después, pero cada base de datos tiene pues su tipo de publicaciones, ¿verdad? O temas. Entonces, entremos a una aleatoria. Vamos a tener resumen y texto completo. Hay algunas en Dialnet que no se pueden descargar, que son de paga, entonces eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Okay. Hay una introducción. Esto es un tema. Turismo de la geografía o geografía del turismo. Enfoque inicial. Pero dependiendo de la forma en la que se aborde el documento. Y pues cada revista va a tener sus propias formas de publicación. Bueno. Okay. Ahí está el ejemplo. Ahora, acá les voy a dejar lo que son las bibliotecas virtuales, tanto a nivel nacional como internacional. Está el CINAVI. Nosotros podemos revisar en la página del CINAVI y hay mucha documentación histórica. Hay documentos, hay libros que podemos revisar. Está la Biblioteca Digital Mundial, el proyecto Gutenberg. ¿Verdad? Todo esto está en acceso libre por internet. Entonces es nada más que ustedes acá ven que donde yo paso el mouse por el loguito, ahí está el link. Entonces si le damos clic, ustedes ya van a tener el link directo al lugar y ya pueden navegar en las diferentes páginas. Entonces esto se los voy a dejar de tarea para que ustedes se tomen un tiempo ahí entre semana y revisen las diferentes cosas. Y aquí va a estar el listado pues, de una lista que esta página de metodología de investigación ellos realizaron de muchísimas fuentes confiables en internet. No sé si tienen alguna consulta, si quieren ver algo de lo anterior. Aquí están las referencias. ¿Alguna duda, consulta, opinión? Sí, la presentación se las vamos a compartir. Adelante, William. Muchísimas gracias. Ahora esta charla va a ser subida a YouTube y les vamos a enviar el link. Con muchísimo gusto. Los esperamos la próxima semana.